Ok, buenos días, hermano. Buenos días, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí, qué gusto mirarlos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hace aproximadamente unos 6 meses, el estudio que yo traigo lo hice hace unos 6 meses. Cuando uno le gusta leer, a veces los estudios usted los puede hacer prédicas o las prédicas las puede hacer estudios. La diferencia que hay entre una prédica y un estudio, que en la prédica usted trae el mensaje, y yo he dicho esto siempre en todas las iglesias donde Dios me ha dado la oportunidad de pararme. Usted tiene el derecho a decirle al predicador, al pastor, al evangelista o al maestro, cuando está predicando, al final de la prédica se le puede acercar y decirle: oiga, hermano, yo no entendí esta parte. ¿Por qué es sano preguntar? Porque la misma palabra dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Entonces, si en un mensaje usted no entendió alguna parte, pregúntela, no quede callado. Hay ocasiones que uno no tiene la respuesta quizá en el momento, en un estudio. La próxima vez que nos miremos, ya sea un miércoles o el otro domingo, lo podemos decir, ¿verdad? Pero cuando traemos el mensaje, no puede usted interrumpir al predicador, pero cuando se termina el mensaje sí puede usted hacer las preguntas. Es válido, y eso usted siempre téngalo en su mente. Usted no se quede callado, porque sí me ha tocado que me han llegado y me han dicho: oiga, hermano, el pastor, el predicador dijo esto y esto y esto. Pregúntele, que no le dé pena. Yo, cuando mi primer pastor, le mando saludos al pastor Orlando Sinesterra, él es un gran siervo de Dios. Cuando él me casó, dijo algo bien curioso. Él dijo: este hermano, yo tenía un año no tenía ni un año, perdón, en la denominación bautista. Y cuando él me casó, él dice, él es bien curioso, dice, porque cuando yo le doy los estudios, yo iba a su casa de él, fíjese. Iba yo a su casa de él a estudiar, me daba estudios a mí y a mi esposa. Decía: este hombre pregunta hasta cómo fue hecho el cartón de la Biblia. Porque yo todas las preguntas y las dudas yo las hacía. Yo lo llenaba de preguntas y decía: en esta la agarro y no me va a dar la respuesta. ¿Cómo no? Me daba respuesta y más. Por eso es bueno preguntar. Hace como unos 6 meses le digo, no más, porque yo dejé de servir con los hermanos en Crockett en agosto. Unos meses antes estaba yo escuchando Segunda de Reyes y me llamó mucho la atención la historia de una persona que aparece ahí. Me llamó mucho la atención y empecé a investigar y a escudriñar de esta persona. Mire lo que le voy a decir. Voy a armar como 3 partes para que usted me entienda el mensaje que yo capté y que Dios me puso en el corazón cuando leí de esta persona. Estaba yo acostado en la cama y estaba yo escuchando y oigo hablar de esta persona y regreso y me llamó la atención. Entonces, para mirar, hermano, escuche el contexto. Cuando usted estudia hermenéutica, la hermenéutica son los principios básicos para la interpretación de los versículos bíblicos. En algún tiempo, si Dios nos da la bendición, un miércoles vamos a hacer unos estudios de hermenéutica para que usted aprenda a interpretar la Biblia. 3 puntos básicos de la hermenéutica son estos, escuche. 1, la interpretación textual del versículo. El segundo punto es la interpretación contextual y el tercer punto es la interpretación espiritual. Textual, contextual y espiritual. Ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. Usted dice: oiga, Señor, yo no puedo ir, si de aquí de Estados Unidos, imagínese, voy a ir a México, luego a El Salvador, a Honduras, Guatemala. No lo malinterprete. Esa es la interpretación textual. Pero ¿cuál sería la contextual? En donde usted se pare, hable el evangelio. A eso se refiere el mensaje. ¿Y cuál sería la espiritual? Si usted no tiene una conexión con el Espíritu Santo, no tiene una conexión con Dios, usted es difícil que hable del evangelio o lo interprete como debe de interpretarse. Esos son principios básicos de lo que se le conoce como hermenéutica. Entonces, mire, vamos a empezar el estudio
Vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor que nos venga Él, nos ministre y nos dé el discernimiento en su palabra. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor Padre, Dios eterno, mi Dios, antes que nada, Padre, queremos ponernos a cuenta con usted, Padre bendito, pidiéndole perdón por nuestros malos pensamientos, nuestra mala palabra, Señor, que hemos tenido el día de hoy. Señor, le pido, mi Dios, que usted, mi Señor Jesucristo, como usted siempre lo ha hecho, que usted sea el maestro, que sea la voz de Dios la que hable y no la voz del hombre, que sea el Espíritu Santo el que nos llene, mi Dios, y que nos muestre todas las cosas que están escritas en su palabra y reveladas solamente, Padre bendito, para sus hijos. O para todo aquel, mi Dios, que en el corazón, Señor, al oír su palabra se arrepiente de su vida pasada y toma a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador personal de cada uno de nosotros y de todo aquel que se arrepiente. Y en el nombre del Nazareno le damos la gloria y la honra y le decimos amén. En Génesis 10:22 voy a empezar de esta forma. Y como siempre les pido, pongamos atención porque es importante lo que les voy a decir. Toda la palabra del Señor es importante, pero esto es interesante para analizar y entendamos. En Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice el texto, se menciona a uno de los 3 hijos de Noé. Los hijos de Sem, el hijo de Noé, el mayor, fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, y el último, ¿cuál es? Aram. 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 Vamos a poner atención en el nombre de esta persona, Aram. ¿Quién es Aram o quién fue Aram? La persona, Aram, se designa tanto a un pueblo, descendientes de Aram, o a un idioma. ¿Se acuerdan los idiomas que hemos mencionado en los que se escribe la Biblia? Arameo y hebreo. Gloria a Dios. Y el griego que se repartió en el Nuevo Testamento se dio a conocer a nivel mundial. ¿Por qué el griego se da a conocer? ¿Por qué el Nuevo Testamento se da a conocer en griego? Porque Israel en ese tiempo estaba bajo la sumisión de ¿quiénes? Del pueblo romano. Y el idioma universal, ¿cuál era? El griego, el idioma que hablan los romanos. Ahorita, ¿cuál es el idioma universal? El inglés. Por eso cuando usted compra algo, la mayoría siempre traen las instrucciones ¿en qué? En inglés. Y hay unos que traen en francés, en español. El arameo es la lengua oficial de los descendientes de Aram, el hijo de uno de los hijos de Noé, de Sem. ¿Quiénes salen de Aram? Los arameos, arameos. Y el lenguaje de ellos, ¿cuál era? El arameo. Ahora, uno de los pueblos que salen, ponga atención, de los arameos, ¿quiénes fueron? Les voy a hacer una pregunta. Ya hemos estudiado bastante Biblia y hemos leído bastante Biblia, ¿verdad? ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde sale Abraham? Sí, pero ¿de qué pueblo sale? Voy a hacer una lista, y los voy a ir calificando. Abraham sale del hijo de Abraham. No, del pueblo. De Mesopotamia. Grábelo. Porque si empezamos a hacer preguntas, no se enojen, Si empiezo a preguntar de novelas, hoy en la noche matan al Chema, ¿verdad? Escuche, de Mesopotamia salieron de la raíz de los arameos. Acá arriba vamos a poner a Sem.
¿Quiénes más salieron de aquí? Mesopotamia se le conoce en el Antiguo Testamento a este pueblo. Se piensa que el origen religioso o espiritual de Abraham era pagano, por donde venía, y Dios le habla, lo saca de ahí, lo saca de Ur de los Caldeos, una ciudad de Mesopotamia. Mesopotamia es en el Antiguo Testamento, y parte un poquito más para acá de Abraham, se empieza a mencionar, se menciona con más regularidad en los 4 primeros libros, ¿ok? Que se le conoce como el Pentateuco. De aquí, de Mesopotamia, hablando modernamente, salieron los sirios. O se le puede decir que Mesopotamia era Siria, ¿ok? Por ende, ¿cuál era el idioma que hablaban los de Mesopotamia y los sirios? El arameo, ¿ok? En la época del Antiguo Testamento, Siria comprendía la mayor parte de las regiones, en la antigüedad, que se les conocía como la tierra de Canaán. ¿Quiénes habitaron la tierra de Canaán? Descendientes de un hijo de Sem, Cam. Está todo ligado, ¿verdad? Está todo ligado, y usted puede decir, ay, el hermano, ¿para qué nos está explicando todo esto? Tiene un sentido fundamental para entender el estudio el día de hoy. Ok. Había otro hijo de Sem, ¿se acuerda? De Noé, perdón. Jafet. De Jafet se dice que de él salieron todas las personas anglos, todos los rubios, todas las personas los que nosotros les decimos los güeros, ¿verdad? De ahí salen, se reparte, toda la raza humana salen de los 3 hijos de Noé. Pero me voy a enfocar en estos, en los descendientes de Sem, ¿ok? Durante el periodo de la monarquía hebrea, ¿cuál es la monarquía hebrea? Monarquía viene de monarca. ¿Y monarca? ¿Qué significa monarca? Significa rey. O sea, cuando Israel fue gobernada por los reyes, ¿ha leído usted Primera de Reyes? ¿Ha leído los libros de los reyes? ¿Ha leído Crónicas? Léala. Léala, es importante, y ahorita va a mirar por qué. En la época, en la monarquía de Israel, o sea, cuando los reyes gobernaron, desde el primer rey que fue Saúl, ¿ok? Desde esa época, el gobierno de Israel y de Judá tuvo mucho conflicto con los descendientes del pueblo de Aram. Incluso una de las deportaciones que Dios hace para castigar a los hijos de Israel, al pueblo que Dios eligió, fue la deportación a Babilonia, que es la antigua Mesopotamia. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Unos le mencionan el cintocayo. Está difícil que alguien le ponga así a su hijo, ¿verdad? Nabu, está muy largo. Ok. Mire, cuando usted lea la Biblia, usted se va a dar cuenta que los sirios hasta el día de hoy, desde el Antiguo Testamento, son enemigos mortales del pueblo de Israel y del Israel actual también, incluso del mundo. De ahí han salido muchos locos, los de ISIS, los de Al Qaeda. Hay una profecía en el libro de Daniel. Hay profecías en el Antiguo Testamento donde dice que Damasco va a ser destruida. Damasco es Siria. Y así está quedando. Ok, cheque lo que le voy a decir. Los sirios, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, son mercenarios, son sanguinarios. Estos tipos, cuando llegaban a las ciudades de las 12 pueblos o las 12 tribus de Israel, a las mujeres embarazadas las agarraban y les abrían el vientre.
De ese tamaño es la crueldad de estos tipos. No son todos, pero estoy hablando de los sanguinarios, de las personas que no tenían piedad, asesinos. Vamos a leer para empezar el estudio. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, en el capítulo 8. Vamos a leer una historia solamente rápido de una persona que Dios, voy a leerles del versículo 3 al 10, de una persona que Dios le decía que estaba hecho en la forma del corazón que él tenía. ¿Sabe quién es, verdad? David. Para que usted haga una idea. En segunda de Samuel, en el capítulo 8, dígame amén cuando llegue. Ok, vamos a leer del versículo 3 al 10, lo voy a leer rápido. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres a caballo y 20,000 hombres a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron, ¿quiénes? ¿De dónde? Damasco es ciudad siria, para ayudar a Hadadezer, rey de Soba. Y David dio a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuese. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Berotai, ciudad de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. ¿De qué habla la historia del profeta Samuel? Del segundo libro del profeta Samuel. ¿De qué está hablando? Está hablando de un triunfo total dado por Dios a David contra los sirios. Escuche lo que le voy a decir, y aquí empieza el estudio. ¿Qué es lo que venía como consecuencia, hermanos, cuando un pueblo derrotaba al otro? Acuérdese. ¿Qué es lo que venía como consecuencia? Venían a ser sirvientes. Amén. Digo amén de que la hermana está en lo correcto. Venían a ser sirvientes. Escuche lo que dijo la hermana. Escuche lo que dijo la hermana. Venían a ser sirvientes. Pero más allá de ser sirvientes, yo les dije lo que le hacían a las mujeres que estaban embarazadas. Cuando un pueblo, X pueblo, llegaba y gobernaba el otro, lo sometían. Lo sometían. Les voy a poner un ejemplo para que vea la sumisión que había y todavía en el día de hoy existe. Vaya conmigo al libro del profeta Daniel, ok, para que usted tenga una idea. Vaya conmigo a Daniel en el capítulo 1. Pasaba esto, cheque bien lo que pasaba, porque la gente dice, oye, pero si la Biblia fue escrita la mayor parte en hebreo, sí, pero también tiene partes en arameo. ¿Cuál es la diferencia entre el arameo y el hebreo? Hay solamente una diferencia. Escuche, el arameo, igual que el hebreo, o el hebreo igual que el arameo, se escribe de derecha a izquierda y se usan las mismas palabras. No tiene vocales, pero se pronuncia diferente. ¿Cómo así? El español y el inglés son las mismas palabras, las mismas letras, perdón, ¿verdad? Pero no se pronuncian iguales. ¿Sí lo entiende? Es lo mismo entre el arameo y el hebreo. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Mire lo que dice Daniel. Es un ejemplo que traigo. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, ¿vino quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de quién? De Babilonia, o sea, de Mesopotamia. ¿A dónde llegó? A Jerusalén. ¿A qué cree que llegó a Jerusalén? ¿A traerle recuerdos al rey Joacín? No. Vino a someterlo, vino a conquistarlos. Escuche, y el Señor, o sea Dios,
entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, o escuche, del linaje real de los príncipes, mismos príncipes y mismos reyes eran hechos esclavos. ¿Ok? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua, ¿qué? De los caldeos. El pueblo que conquistaba el otro pueblo venía y le imponía su lengua. Por eso parte de la Biblia está escrita en arameo, pero fue escrita por siervos que Dios escogió. ¿Lo está entendiendo? Se la voy a poner así de fácil. Llegan los japoneses y nos conquistan, y usted, que no sabe ni leer ni escribir algunos, tenía que aprender a hablar japonés. Y si no, mire, pum, le cortaban su cabeza. Vea la sumisión que había. Bueno, ahí le va un ejemplo. En el 7, en el versículo 7 de Daniel 1, a estos, el jefe de los eunucos, perdón, voy a leer el 6. Entre estos estaba ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Eran descendientes de Judá, un hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Mire cómo está ligado todo. Y luego dice, a estos el jefe de los eunucos, o sea, uno de los babilónicos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. El hermano Roberto no se va a llamar más Roberto. Si nos invaden los africanos, le van a poner Matanga. Y a mí otro similar, Machango. Hermano, usted no tenía, escuche, voluntad para nada. Le cambiaban hasta el nombre. Y sabe hermanito, ¿qué es lo más feo? Que en esto todos vivieron en cautividad. Escuche, acuérdense de esa palabra. Esta es la clave para el estudio. Mire todo lo que tengo que explicar para llegar, pero así es. ¿Ok? Voy a hacer una pregunta a la hermana Elsa antes de que vaya. Hermana Elsa, ¿usted cómo se siente en este país? ¿Bien? Ok, bendecida, gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta. A los que mencione, si quieren venir acá adelante, vengan. Si no, ahí está bien, ¿ok? Hermana, si usted va a comprar unos zapatos que le gustan, ¿qué sería lo que le impide comprarse los zapatos? La falta de dinero. Pero si lo tuviera, se los compra. Le guste o no le guste el hermano José, usted se los compra. Jóvenes, el que se quiera comprar la guitarra, la batería o los teclados, si tiene el dinero, se los compra, ¿sí o no? Y si le van a dar crédito, le van a poner el crédito y van a ponerlo al nombre de usted, ¿verdad? Y quizá el que firme sea papá o mamá, no importa, pero tiene la libertad. Mi hija ayer se pintó el cabello, solamente en la parte de abajo, pero tiene la libertad. Me pidió permiso, que si no le hubiera yo dado permiso se lo pinta. Hermanos, tenemos la libertad. Ahora, yo voy a hacerles una pregunta a todos ustedes aquí. Que levante la mano el que está privado de su libertad. ¿Quién está privado de su libertad? La esclavitud fue como consecuencia de la cautividad. Fueron sujetos a esclavitud. Escuche lo que le digo.
vamos a leer una historia, la que yo le dije que escuché y Dios me puso en el corazón hacer este estudio. Los sirios como mercenarios siempre han constituido, hermanos, un ambiente hostil, y ya no solamente en Jerusalén, sino a nivel mundial. Usted lo ha mirado, ¿ok? Vaya conmigo, le dije que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, me dice amén cuando llegue y vamos a leer rápidamente. Los 3 puntos de hermenéutica, ¿cuáles fueron que les dije? Primero, tenemos que tener la interpretación que literal, textual y la espiritual. Literal, textual, contextual y espiritual. Ok. Segunda de Reyes 5, versículo 1. Pongan atención, que aquí empieza lo emocionante del estudio. ¿Estamos? Voy a leerlo. Escuche, porque voy a hacer unas preguntas. El que la quiera levantar, el que quiera contestar, levanta la mano. Dice la historia, vamos a hablar en los tiempos del profeta Eliseo, ¿ok? Mire lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Escuche, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido, ¿qué? Bandas, oiga, bandas, o sea, maleantes, mercenarios, asesinos, armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer ¿de quién? De Naamán, el ejército del rey de Siria. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: va Naamán al rey conforme lo que le había dicho su esposa, que le había dicho la joven muchacha hebrea. Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensó: el rey de Siria me está mandando a su general leproso, pensando que yo soy como Dios. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque está buscando un pretexto para entrar en guerra contra nosotros. Fíjense bien, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Se va enojado este hombre diciendo que los ríos de Damasco son mejores que el Éufrates. Miren bien lo que le voy a decir. El Jordán, perdón. Miren lo que le voy a decir. ¿De qué habla la historia? ¿De qué habla la historia? De un hombre leproso. De un hombre leproso. Eso es lo que te llama más la atención. La lepra se dice que es una enfermedad incluso apestosa.
apestosa y que los veían y ¡oh! No sé si usted ha olido una herida cuando se ha infectado, huele feo. Imagínese en todo el cuerpo. Eso es lo que más te llama la atención, ¿sí o no? La lepra. ¿De qué más habla la historia? Pero él no tenía, él no era, Él era sirio. él era sirio, sí, pero en vez de ser humilde, era orgulloso. Era orgulloso, prepotente, pero no tiene nada que ver porque él no estaba cautivo o sumido o sometido, quizás de la enfermedad, pero no. Hay algo que a mí me llamó la atención cuando yo escuché estos versículos y los regresé. Aquí aparece un personaje que vivió, esta historia se calcula que fue hace como 3200 años. La muchacha, La joven hebrea. La joven hebrea. La joven hebrea. ella creía, Ella fue raptada, escuche, por una banda de mercenarios y la llevaron de esclava con la esposa de Naamán. Escuche lo que le voy a decir. ¿Estaba qué? ¿Sujeta a qué? A cautividad. Estaba sujeta incluso y seguramente le cambiaron el nombre, pero por alguna razón Dios no da el nombre de ella. Yo no sé por qué, pero a Dios no le interesó que usted supiera el nombre de ella, sino lo que ella hizo. Le hago otra vez la pregunta, hice preguntas. ¿Cómo se sienten ustedes en este país? Una enfermedad mortal que llevaba a la muerte a las personas, opaca en esta historia a una sierva hebrea. Ella estaba privada de su libertad. Escuche. Usted ha leído la historia de Nehemías, cuando él llega con Artajerjes y le dice a Artajerjes: ¿qué tiene? Veo tu rostro palidecido. Usted sabía, y si ha leído la Biblia, usted no tenía ni el derecho a estar triste delante del rey. ¿Sabe qué le pasaba? ¡Pum! Le volaban la cabeza. Era una falta de respeto estar triste delante del rey. Era una falta de respeto. Incluso Nehemías dice: y sentí temor y le oré a Jehová. Pero Nehemías habla de ese tamaño. Esther rompió una regla. Llegar delante del rey, hablar, hacer cosas. También corría el riesgo de que el mismo esposo, su mismo rey, ¡pum!, le quitara la vida. Mire, voy a tocar dos puntos principales para que entendamos a esta joven que no tiene ni nombre en la Biblia. Y le voy a decir algo: cuando yo entendí el mensaje, me dio vergüenza delante de Dios. Y usted puede decir: bueno, ¿y por qué? El significado de cautiverio, le voy a dar dos puntos importantes solamente. El primero, es un estado, el primer cautiverio que se da en el mundo es un estado de sumisión, restricción mental. Hay muchas mujeres aquí en la actualidad en el mundo que están sometidas a un cautiverio mental por maridos que las han azotado, insultado y aplastado en sus emociones. Pero de la misma forma también hay hombres, pocos, pero los hay, que les cambian el pañal a las niñas. No digo que sea malo, pero si a la mujer no les gustó, los regañan. Ese es un tipo, una persona que tiene o que le tienen en cautiverio su mente, sujeta a un dominio absoluto de la persona que lo ha metido en una cautividad personal. Ese es el mental. El segundo punto, ¿cuál sería del cautiverio? ¿Cuál sería?
El segundo punto es al que el pueblo de Israel fue sometido. Los privaron de su libertad personal. Les cambiaron el nombre y tenían que aprender a hablar la lengua del país que los sometió. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo esta sierva hebrea cuando miró a la esposa de Naamán, o sea, a su ama, preocupada y mirar y quizá hablar de la lepra que tenía Naamán? ¿Qué fue lo que hizo la joven hebrea? Habló. ¿Habló de quién? De Dios. Habló de Dios. Escuche, corriendo el riesgo que la mujer le dijera: ¿y a usted quién la está metiendo en este problema? La enfermedad de mi esposo a usted no le importa. Y esta muchacha, que no tiene ni nombre en la Biblia, corría el riesgo de que le quitaran la vida solamente por hablar de Dios. Y si puso atención en el texto, todavía ella dice: si Naamán le rogara al profeta: ¿y usted quién es para que yo, sirio, y siendo gobernador, siendo el jefe general del ejército del rey, usted me venga a decir que yo le venga a rogar a un siervo de tu Dios Jehová? ¡Pum! La matan. Esta mujer solamente habló de Dios. Seguramente esta muchacha, jóvenes, tuvo una educación de quién era Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Y habló para glorificar a Dios sin importarle que le quitaran la vida. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene una cautividad mental? ¿Verdaderamente han hablado de Dios esta semana? ¿A quién le han hablado de Dios esta semana? ¿Han leído la Biblia? ¿Quién les han puesto una venda en los ojos para no abrir la Biblia? ¿Dónde está tu cautiverio? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Satanás los tiene bajo esclavitud porque han preferido las cosas del mundo en vez de las de Dios. ¿Quién de ustedes tiene en riesgo su vida? ¿A quién de ustedes los han hecho prisioneros y les han quitado la libertad y les han quitado el derecho a comprarse un par de zapatos, un pantalón o una blusa? A una mujer que dependía incluso de lo que le dieran de comer, como se lo hicieron a Daniel. ¿Cuántas veces has hablado de Dios esta semana? ¿Quién de ustedes está cautivo? Le digo algo, le doy la mala noticia, familia. Y lo digo por los hermanos que nos están escuchando en los videos. Pareciera que si yo voy allá afuera, el mundo todavía está sometido a una cautividad. Bien dice Dios, y no se equivoca, que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿En dónde está la exhortación que dice la Biblia? Cuando dice que Dios y Jesús te ha libertado. ¿En dónde si no hablamos del Evangelio? Si no hablamos de Dios. Una de las primeras cosas que dijo Jesús antes de ascender: vayan y prediquen el Evangelio. Con eso empecé el estudio. Le doy la mala noticia: mucha gente en las iglesias están prisioneros de Satanás. Les han puesto un bozal en la boca. Es vergüenza. Nadie corre, al menos en este país, nadie corre el riesgo de que le quiten la vida. Nadie corre el riesgo de que te peguen un balazo como lo están haciendo en Medio Oriente. Y cuando yo miro las noticias en el internet, cristianos asesinados, cada 4 minutos están quitándole la vida a una persona que habla y menciona el nombre de Jesucristo. Cada 4 minutos. ¿Saben cuántos cristianos han muerto desde que yo empecé el estudio?
Y aquí en este país, en Estados Unidos, estamos cautivos y no hablamos de Cristo. Es una vergüenza, perdón. Yo les dije, cuando yo estaba escuchando la Biblia y oí hablar de esta mujer y me puse a hacer el estudio, cuando Dios me reveló la cautividad a la que ella estaba sometida, me dio vergüenza. Yo el primero. Pero para ver la televisión y leer revistas y preocuparnos más por nuestras cosas personales, ahí no estamos cautivos porque estamos sometidos a una maldita, escuche, a una maldita vanidad que solamente es de Satanás para mirarnos mejor delante de los demás. Pero no hablamos la palabra de Dios. Tenemos el riesgo quizá de que nos quiten la vida. Conocí a un hermano que Dios lo tiene ya con él, salvadoreño, no recuerdo su nombre. Veníamos de una reunión de líderes y pastores de Madisonville. El hombre se bajó, se descompuso el microbús donde veníamos, entramos a la tienda y a mí me sorprendió ver que sacaba unos folletos en inglés y el hombre con un inglés más mocho que mis zapatos le decía a los americanos que Dios lo amaba, Dios los amaba, y unos le hacían gestos y le agarraban el folleto. Pero ¿cómo va usted a saber que quizá uno de tantos que este hombre les entregó, uno buscó de Dios? ¿Lo está entendiendo? Si rogase mi señora al profeta, le dijo la jovencita, si rogase el Señor al profeta, ¿por qué lo habló? ¿Sabe que esta mujer, téngalo por seguro, que el día que la raptaron y la llevaron de esclava con la familia de Naamán, ella miró cómo asesinaron quizá a su hermana, o a su propia mamá, o a la abuela, o a la vecina? ¿Sabía usted algo? Escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué esta joven habló de Dios? Porque llevó una educación conforme Dios se la había dictado. Cuando estuvieron, escuche, prisioneros y Dios los sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pon mis palabras en tu mente, en tu corazón, cuélgatelas en el cuello. Ponla en las paredes de tu casa, en los dinteles de las puertas. Vamos a ponernos en lugar de ella. ¿Sabe? Piense lo que le voy a decir. Parece ser que este mundo está todavía sometido a una esclavitud mental de Satanás. ¿Cuándo fue la última vez que oramos en familia? ¿Cuándo fue la última vez que abrimos una Biblia en la casa? Yo los felicito si la escuchan, pero no es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que abrieron o abrimos un diccionario bíblico? ¿Cuándo fue la última vez? ¿En dónde está tu libertad? La libertad que proclamamos. Estaba escuchando a Paul Washer esta semana y me causa curiosidad lo que él dice, y es verdad. Dice: el cristiano no miente cuando habla, pero miente cuando canta. Porque cuando cantamos, Señor, yo te doy mi vida, a ti sea la gloria, yo soy el más digno, la más digna, y saliendo de la iglesia se olvidaron los cantos. Cautividad mental solamente. Lo bueno que lo dijo él, no lo dije yo, pero es verdad. Mire lo que le voy a decir. En un contexto general, todo el mundo, o la mayor parte del mundo, tenemos esclavitud espiritual. ¿Usted sabe de quién quiere ser esclavo? ¿De Dios o de Satanás? Aquí no hay de dos. No es que yo amo a Dios. De Dios nadie se puede burlar, dice la palabra. Escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Si verdaderamente somos hijos de Dios, por aquel que nos liberó de la esclavitud mental y espiritual, entonces tendríamos que actuar conforme a Dios.
¿Sabe qué dice nuestro Señor Jesucristo? Acompáñame al Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 34. Me dice amén cuando llegue. Voy a leerle 3 versículos solamente. San Juan 8, versículo 34. ¿Lo tiene? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el pecado no solamente es hacerlo, pensar es tener y hacer pensamientos, hablarlos, esas palabrerías. Y Jesús sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Desgraciadamente, escucha hermanito, muchas personas que toda su vida estuvieron metidos en las iglesias, no están con Dios, no están en el seno de Abraham, están en el Seol, porque nunca dejaron de ser esclavos de Satanás. La iglesia, el panteón está lleno de gente buena, lo hemos dicho. Mire lo que dice Jesús. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, porque siempre fue esclavo de Satanás. El hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el hijo? El hijo de Dios. Todo aquel que lo aceptó, Dios lo ha hecho hijo de él, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y luego dice el texto, el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pregunto, ¿acaso usted es libre cuando le trata o tenemos la ocasión de hablar de las cosas de Dios? Tengo un sobrino allá en Veracruz. Hace como unos 8 o 10 años, él estaba chiquito, me dijo una vez que hablé, tío, me dice, tío, dicen mis tías que ahorita ya usted va mucho a la iglesia, que si ya se le olvidó las borracheras que usted se ponía. ¿Sabe qué dice Dios? Que ese está muerto. Ese Hugo Flores era hijo de Satanás, ya está muerto. Ahora vive el Hijo de Dios, hecho por Jesús. Porque la misma palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías que Él se olvida de todas tus cosas porque no eras hijo ni hija de Él. Todas tus maldades y todo tu pasado lo enterró en el fondo del mar. Si no, entonces la muerte de Cristo no sirviera de nada. Los esclavos no tienen voluntad propia, están literalmente bajo el yugo de su amo. Escuche, si leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el antiguo lenguaje, aparece la palabra, en las escrituras actuales lo han modernizado y dicen siervo de Dios, no dice esclavo de Dios, pero las antiguas escrituras dice esclavo de Dios. ¿Usted de quién quiere ser esclavo? Hay una diferencia eterna en ser esclavo de Dios y esclavo de Satanás. Esclavo de Satanás ya sabe a dónde vas a ir a dar. Esclavo de Dios es un esclavo de Dios en amor. Hincarme delante de Él, arrodillarme delante de Él, espiritual. Dios no le place si usted viene desde la entrada hincándose, destruyéndose las rodillas. Eso es mentira. Eso viene de Sodoma y Gomorra, por eso se le dice sodomasoquismo. El doblar la rodilla delante de Dios está en la espiritualidad. Ahora, si en tu casa lo quieres hacer poniendo unas almohadas, hazlo. Gloria a Dios por eso. Eso es ser esclavo de Dios en amor. En amor. Mire, si Dios no ama a los sirios, ¿usted sabe dónde se convirtió Pablo? ¿En dónde se convirtió el cristianismo Pablo? ¿Sabe dónde? Camino a Damasco, en Siria. Ahí el Señor lo tocó. Y ahí en Siria fue su primera prédica. ¿Sabía eso? En Siria. A mí me han preguntado, hermano, ¿y Dios ama a los homosexuales? Claro que los ama.
Al borracho lo ama, a la lesbiana la ama, al drogadicto lo ama igual que me ama a mí. Porque lo mismo que ellos necesitan fue lo que yo necesité: arrepentimiento de todas mis cosas que estuve haciendo ofendiendo a Dios. Mire lo que dice Romanos 6, acompáñeme al libro de Romanos allá adelante. Me quedan 5 minutos. Romanos 6, versículo 16. Dígame amén. Quiero que todos lleguen a Romanos 6, versículo 16. Dígame amén cuando esté. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted sabe a quién quiere seguir. Usted decide qué amo quiere tener, o para muerte o para justicia. La justicia en la Biblia tiene un nombre de una persona que se llama Jesús de Nazaret, porque es el que lo ha justificado a usted de la muerte eterna. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios por eso. Muchas personas, escuche lo que le voy a decir, con esto cierro, ponen como pretextos que no predican ni no hablan de Dios porque no conocen la Biblia. ¿Cuántos años tienen en la iglesia? Escuche. ¿Cuántos años tienen en la iglesia? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Perdóname. Pero en un año en la iglesia, si no sabes Biblia, has sido esclavo de un demonio que se llama pereza. En un año, 2 años, son 2 demonios: pereza y flojera. En 3 años, si no has leído Biblia y no has estudiado la Biblia, el 4.º demonio no lo voy a mencionar, pero imagínenselo. 5 años, toda tu vida has estado cautivo de los demonios que te apartan. No quiero ofender a nadie de los que me vayan a escuchar, pero qué vergüenza es llegar a una casa y que está abierta la Biblia en el Salmo 23, pensando que con eso los demonios se van. Esto es un libro sagrado, pero no tiene poder lo material, porque no voy a agarrar a cachetadas a un demonio. El poder está en lo espiritual, en lo que Dios ha escrito aquí. Mucha gente vive esclava en las fantasías porque salen supuestos demonios, le enseñan la cruz y salen corriendo. Satanás se ríe de la cruz, pero está destruido en el efecto que hizo que Cristo fue clavado en la cruz. ¿Lo entiende? Es espiritual. En el nombre de Jesús, yo te lo digo, yo puedo mencionarles 500 veces el nombre de Cristo, pero me va a pasar como esos exorcistas ambulantes que le dijeron los demonios a Jesús y a Pablo: lo conozco, ¿tú quién eres? ¿Sabe que la cautividad de las personas que se han hecho adictas a mencionar a Cristo en las oraciones, no digo que esté mal, lo dicen como el protocolo que solamente por decir a Jesús ya el demonio se fue? Es mentira. Hemos visto los versículos donde Pablo, predicando, le dijo: levántate, muchacho. No mencionó a Cristo. No lo mencionó porque Cristo vivía en él. El nombre de Cristo es que tú vivas con él. Todo lo que pidas en mi nombre, o sea, teniéndome a mí la presencia, ser esclavo de Dios, estar libertado de la cautividad, que fue lo que hizo esta muchacha, que no aparece ni su nombre. ¿Lo entiende ahora? Usted es libre. Lea, estudie, predique, hable, muestre lo que está diciendo el texto bíblico, que Cristo lo ha libertado. Esta mujer, joven, dice la Biblia, habló de Dios.
Y habló de un siervo de Dios, sin importar que le tumbaran la cabeza, y tuvo la osadía de decirle: si este general le rogase al siervo de Dios, Dios lo va a sanar. Una mujer que quizá miró cómo le quitaron la vida a sus padres, a sus hermanos. No tenía el rencor en el corazón con un tipo que llevó un montón de soldados a destruir a su familia, a su pueblo. Hizo lo que Cristo dice: órata por tus enemigos. Vamos a ponernos de pie para orar, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Dios Padre, mi Dios, le queremos pedir perdón. Y que cada uno de nosotros, a la verdad, Señor, yo sigo sintiendo la vergüenza de que, conociendo su palabra, sigo siendo muchas veces sometido a la esclavitud, Padre, de las cosas que a usted lo alejan. Padre, que cada uno de nosotros, mi Dios, reconozcamos, Señor, reconocemos, mi Dios, las cosas que hemos dejado de hacer. Porque el maldito demonio que distrae a las personas, el radio, la televisión, las revistas, la música, nos aleja de usted, sometiéndonos a la esclavitud de esas vanidades. ¿De qué me sirve decir que soy hijo de usted, Señor, si no predico su palabra y no hago las cosas? En un país que tengo la libertad de hablar de usted, me quedo mudo, Señor. Padre, queremos pedirle perdón. Porque nuestro Señor Jesucristo bien nos los reclamó y lo demandó, que su palabra la hemos puesto por debajo de las costumbres de nuestros padres. Y es lo que ha predominado hasta el día de hoy. Señor, háganos, Señor, ser un pueblo, mi Dios, libres, sin importar en cualquier circunstancia. Porque si he de morir, quiero morir hablando de usted, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, teniendo la presencia de Cristo en esta iglesia, Señor, le damos la gloria y la honra y le decimos amén.